Y buenos días a todo el mundo, ya estamos aquí a día lunes y vamos a ir con ese análisis diario del precio de Bitcoin. Como veis, esta semana nos hemos despertado un poco alcistas, hemos tenido un cierre semanal por encima de esa zona de soporte, un cierre bastante bueno, incluso que nos podría lanzar a lo largo de la semana a la zona de los $69.000, pero aún hay zonas a batir, así que vamos a hacer ese análisis. Vamos a empezar por el gráfico semanal como siempre, iremos reduciendo esas temporalidades. Lo primero que tenemos que ver es en el gráfico semanal, como os estoy diciendo. Acabamos de ver ese cierre, nos cerró ayer esta vela semanal, un cierre bastante bueno que nos está dejando algo de rechazo desde esa zona de los $60.000 aproximadamente, que fue el soporte que nos aguantó. Más que nada porque, bueno, había una buena zona en los 61.200 más o menos, aunque la zona que nos ha hecho rebotar realmente ha sido la zona de esos 60.000, 59.980, esa zona de cada vez que entrábamos el precio rebotaba y parece que le ha dado algo de fuerza. El cierre que ha hecho en el semanal es bastante bueno, lo cual no quiere decir que por cerrar así ahora ya tenga que dispararse. Igual sí que podríamos ver algún movimiento de barrido a las zonas, incluso estaríamos hablando de los 62.300, sí, 62.000, perdón, 61.600, 61.800, esas zonas de ahí, o incluso venir a buscar esta nueva zona de los 60.000 si viéramos que pierde algo de fuelle. Hay que estar atentos ahora en gráfico de 4 horas, vamos a ver cuáles son esas zonas claves, porque todavía no hemos conseguido batir esas zonas, y si conseguimos batir esa zona sí que habría posibilidad de comenzar un nuevo impulso alcista, ir a buscar esas zonas de 68, $69.000, pero primero tendríamos que ver cómo reacciona el precio en esas zonas que en primeras instancias nada más que ha tocado ha rechazado con fuerza. Como vemos en el gráfico semanal, seguimos con esta bandera de continuación alcista. El cierre este es bastante bueno. Sí que es verdad que ahora pues la acción del precio, las primeras horas de la apertura, vamos a ver algún movimiento de ruido y luego la situación se pondrá un poco, o sea, se pondrá se tranquilizará la situación, ¿vale? Que me lío yo solo, se calmará, se volverá todo a sus aguas, ¿vale? Vamos con ese gráfico diario, que es lo que más nos interesa ver, porque como os digo, aquí ya vamos a poder empezar a identificar esas zonas claves, como os digo. Esta zona clave es la zona clave de esos 64.000. Ya dijimos ayer que todas estas zonas de los 63.600, 64 es una zona muy complicada porque fue en su momento un soporte muy fuerte y evidentemente ahora que volvemos a la zona se convierte en una resistencia muy fuerte. Entonces, en la zona que tenemos que estar muy atentos es a esta zona de esos 64.300, 64.400. Cualquier consolidación por encima de estas zonas nos daría a entender que podríamos comenzar ese impulso e ir a buscar unos nuevos máximos relativos por encima de esa zona de los 66.500, 66.480. Entonces, el día de hoy tenemos que estar muy atentos sobre todas estas zonas, a ver cómo quiere reaccionar el precio. Si sobre todo conseguimos romper esta zona de resistencia, ya nos estaría dando a entender que iríamos a buscar esas zonas por encima de los $66.000, esos máximos relativos, y si se diera ese movimiento acabaríamos viendo a lo largo de esta semana cómo habría una altísima probabilidad de acercarnos a esas zonas de los $68.000, $69.000, que es donde estaría, digamos, el siguiente máximo relativo, que es donde el precio también le costaría bastante, ¿vale? Mucho cuidado con esas zonas si llegáramos a las zonas de 68, $69.000, porque esas zonas son también una resistencia bastante fuerte y en primera instancia el precio le va a costar pasar por ahí. Pero bueno, visto el diario, vamos ahora al de 4 horas, que aquí es donde se va a ver todo mejor, aquí lo vamos a tener todo más claro. Lo vamos a hacer un poco más pequeño para que lo veamos y aquí se va a identificar muy bien esa zona. Como veis, esta zona de aquí es una zona crítica, básicamente por todos estos puntos. Lo voy a hacer más pequeño el histórico para que lo veamos bien. Como veis, toda esta zona es una zona de resistencia muy fuerte, ya lo estábamos comentando en el directo que hicimos ayer, desde estos puntos de los 63.100 hasta los puntos de los 64.300. Es una zona bastante complicada para Bitcoin. Aquí hay bastante liquidez que está haciendo reaccionar el precio. Como os digo, antes era un buen soporte toda esta zona de los $63.000. Perdón. Era una buena zona de soporte estos $63.000 y por eso cada vez que el precio está entrando en estas zonas pues le está costando un poco. Ahora mismo estamos viendo cómo está rechazando un poco porque hemos tocado esa zona de los 64.000, 63.930 más o menos, y desde esos puntos hemos visto que el precio rechazaba hasta la zona de 63.300 más o menos y ahora se está manteniendo en los 63.420, 63.480. Como os digo, a lo largo del día de hoy vamos a tener que estar muy atentos a estas zonas, sobre todo si rompemos esta primera zona y esta zona de aquí de esos 64.400, 64.500. Cualquier consolidación por encima de esta zona de los 64.500 nos estaría dando a entender que ya iríamos a buscar esas zonas de, bueno, los siguientes máximos relativos encima de esos 66.600, 66.700 y luego seguramente iríamos a buscar zonas de los 68, $69.000. Ahora, ¿qué pasaría si no se diera el caso de que el precio consolida por encima de esas zonas? Aquí viene
la proyección bajista en esos casos, porque todavía hasta que no superemos esa zona lo que se puede dar es un rechazo en esta zona y que el precio continúe cayendo. Es un rebote normal todavía desde esta caída de 66.000, que el precio está rebotando, ha rebotado pues otros 3.000 dólares y ahora habría que esperar sobre todo a esta zona de resistencia, a estos niveles, ya os digo, de los 64, 300, 400. Cualquier consolidación por encima de esas zonas ya sí que nos estaría dando a entender ese impulso alcista, ir a buscar nuevos máximos. Pero ya os digo que mientras que el precio se mantenga por abajo, si al final acabamos teniendo un rechazo en estas zonas de los 63.900 y el precio no consolida por encima, lo que veríamos en primera instancia sería venir a buscar la zona de los 62.600, 62.700 que os estoy comentando, y si este soporte no aguantase, seguramente volveríamos a ir a buscar las zonas de 61.600, 60 e ir a buscar liquidez en esos soportes, ¿de acuerdo? Entonces hay que estar muy atentos, como os digo, porque si no conseguimos batir esta zona de los 64.000 dólares y empezar a consolidar por encima, veríamos de nuevo un movimiento de retroceso en el precio que traerían primeros puntos a los 62.700, 62.800. Luego vendríamos a buscar esos 62.400, 62.500 y luego ya entraríamos en 61.600 y otra vez 60.600, etc, etc, etc. Entonces vamos a estar muy atentos, sobre todo a ver cómo arranca esta semana, sobre todo hoy el día lunes, a ver si acabamos viendo algún movimiento claro. Tenemos que esperar a que cierre la siguiente vela de 4 horas, que en este caso cerrarían 13 minutos. De cerrar así no sería muy bueno, nos estaría indicando ya indecisión después de este punto y seguramente veríamos un movimiento correctivo que trajera el precio a los 62.800, 62.900, como os digo, y luego veréis si el precio quiere tomar liquidez y continuar empujando. Pero ya os digo que esta zona de aquí es muy complicada, sí que es verdad que hemos visto un impulso muy bueno hasta esos puntos, más o menos lo esperábamos ayer, el precio subió 800 dólares más, una cosa así, pero era más o menos el movimiento que se estaba esperando, así que ahora vamos a tener que estar muy atentos a ver cómo se va desarrollando a lo largo del día. Ya os digo, la siguiente vela cierra, porque son ahora mismo que estoy grabando el vídeo, las 10 menos 10 de la mañana. Cierra en 10 minutos esta vela de 4 horas, de cerrar así, pues no sería muy buena señal, seguramente veríamos algún movimiento de retroceso a estos puntos, a ver cómo quiere actuar el precio, y hay que estar atentos a lo largo de la mañana y atentos sobre todo a esa zona de los 64.400, esas zonas de ahí. En el momento que viéramos una consolidación no nos vale una mecha, tiene que consolidar por encima, ya podríamos pensar que va a haber un impulso alcista y que vamos a ir a buscar esos nuevos máximos relativos. Y luego ya en temporalidades, perdón, de una hora, para tener las confirmaciones, como vemos, se ve un poco también lo que estamos comentando, llegamos a esa zona de los 64, el precio cayó, hizo un pequeño canal descendente, que rebotó un poco al alza. Ahora mismo estamos luchando con esta zona de la media en los 63.440 más o menos. Sí, 63.440 más o menos. Sí que podemos ver cómo el precio ahora rebota en esta zona. También es verdad que le quedan 12 minutos. Habría que esperar también al cierre de la vela horaria para tener confirmaciones. Si tenemos cualquier ruptura por debajo de la zona de los 63.400, pues ya nos estaría dando a entender que vendríamos a esos 62.900, 62.800. Pero esto todavía puede seguir empujando un poco más, ya te digo, hasta estos puntos de aquí, esos 62.400, 62.500, vamos a marcarlo. Podríamos ver cómo el precio viene a buscar estas zonas perfectamente, intenta hacer aquí una incursión, aquí todavía va a haber mucha liquidez bajista, así que en caso de que empuje, seguramente yo en los 64.450 consideraría, dependiendo de la fuerza que lleve el movimiento, de situar un short en esos puntos para aprovechar un pequeño rechazo e intentar sacar de algo al mercado. Pero ya os digo que vamos a tener que estar muy atentos, sobre todo a tener las confirmaciones. Vamos a tener que estar muy atentos a este gráfico de una hora para que nos dé esas confirmaciones en las entradas, tanto si rompemos el soporte que tenemos en los 63.300, si tenemos cualquier ruptura y consolidación por debajo de estas zonas, o si al contrario generamos nuevos máximos y vamos a buscar estas zonas de los 64.454. Ahora, en base como está el cierre semanal, hay más probabilidad de ir hacia arriba que ir hacia abajo. Como sabéis, esto es una cuestión de probabilidad. En este caso, como tenemos ese rechazo a las zonas de soporte de esos 60.000 dólares, hemos cerrado por encima también de esa media rápida, dándonos a entender que el impulso sigue alcista, así que esta semana de momento todo pinta que el precio podría ir a buscar esas nuevas zonas de máximos relativos, aunque antes de ir a buscar esas zonas se podría dar un pequeño movimiento correctivo para poder tomar esa liquidez que hace falta y continuar empujando. Ya os digo también que es muy peligroso, ¿vale? Tener mucho cuidado, no os dejéis llevar por las emociones y que comienza el bull run. Ojalá que comience, ¿vale? Ojalá que comience, pero no os dejéis llevar, ¿vale? Porque en estos puntos se puede girar muy fuerte el precio y quedarse atrapada mucha gente. Ya habéis visto estas semanas cómo funciona el precio de Bitcoin. Va a hacer daño, va a ir a donde más daño pueda hacer. Entonces, es muy posible que en estas zonas veamos incluso un impulso para hacer pensar que el precio se va a disparar al alza y veamos cómo en estas zonas de reacción reacciona y deja atrapada a la gente. Así que mucho cuidado en esos puntos.
Ya sabéis que no debemos operar hasta no tener las confirmaciones, porque sin confirmación puede pasar muchas cosas. Y luego ya así a más corto plazo, pues por ver un poco lo que está pasando en 30 minutos, ya vemos que la acción del precio está perdiendo en primera instancia este soporte de los 63.500. Le faltarían 9 minutos para cerrar, hay que ver cómo se va desarrollando, tampoco es que haya mucha fuerza, así que es verdad que está rechazando un poco, pero ni siquiera ha venido a buscar esta zona de la media todavía en los 63.250, así que ya os digo, hay que estar atentos, todavía es muy pronto, son las 10 de la mañana, vamos a estar atentos, sobre todo ahora va a cerrar esa vela de 4 horas y ya en el siguiente cierre de 4 horas tendremos una direccionalidad más clara. Ahora mismo lo que está haciendo el mercado es tranquilizarse, calmarse. Entonces vamos a dejar que pasen unas horas y así tendremos más confirmaciones. Ya os digo, las zonas a tener en cuenta son esos 64.450, 64.500. Cualquier consolidación por encima de esa zona sí que nos estaría lanzando a nuevos máximos relativos, pero mucho cuidado porque hasta que no se supere esa zona no se confirma el impulso alcista. Así que tener mucho cuidado porque en estas zonas se podría dar un rechazo bastante fuerte. Así que dicho esto, como sabéis, suscribiros si os gusta este contenido, dejar un like, activar la campanilla para que YouTube os avise y nos vemos en el próximo análisis. Agonías, como os digo siempre, no os toquéis que mueren gatitos de los pequeñitos.